Hola, soy Fer y estás en Recetas que Funcionan. Hoy te traigo una receta muy divertida, fácil y original. Está basado en una receta de Cooking Haru y yo te hago esta pregunta. ¿Esto qué es? ¿Un pastel o una tortilla? Bueno, tendrás que ver el vídeo para comprobarlo, pero yo te puedo asegurar que una vez que lo hemos preparado en casa, está buenísimo. Además, es muy fácil, solo requiere 2 ingredientes, no lleva nada de gluten y tampoco hace falta horno, ideal para prepararlo con los peques de la casa. Así que te dejo con los ingredientes y antes de que veas los ingredientes, me voy a quedar disfrutando de esta auténtica maravilla. ¡Vamos con la receta! Y aquí tienes los ingredientes que vas a necesitar para hacer la receta, que son 2 principales. Y puedes utilizar también, opcionalmente, zumo de limón, esencia de vainilla, sal o cualquier otro saborizante. Y comenzamos ya con la elaboración de la receta, que es muy sencilla. Lo primero que vamos a hacer es separar las claras de las yemas de los 4 huevos grandes que vamos a utilizar. Y una vez separados, nos vamos a quedar solamente con las yemas. Y ahora, con la ayuda de unas varillas, las rompemos y vamos a añadirle los siguientes ingredientes, que son opcionales. Yo le voy a poner un par de cucharadas de agua, ya que gracias a añadirle un poquito de agua, nos va a resultar más fácil a la hora de cocinarlos. Va a evitar que se nos tome demasiado color o que se nos queme. Y le podemos añadir aquí ya directamente azúcar. Yo le he puesto media cucharadita de azúcar, pero también le podrías poner esencia de vainilla o cualquier saborizante. Una vez que está todo incorporado, con la ayuda de una batidora eléctrica vamos a batir a máxima potencia durante aproximadamente 1 minuto. Vas a ver cómo las yemas empezarán a blanquear y doblarán su volumen. Reservamos y ahora vamos a batir bien las claras. Vamos a formar un merengue. Yo voy a utilizar 4 cucharadas de azúcar porque no me gusta demasiado dulce, pero aquí puedes añadirle el azúcar que prefieras. Y también de forma opcional le he puesto un poquito de limón, un saborizante. Así nos va a quedar fantástico, pero ya te digo que el limón es opcional. Después de batir durante 4 minutos ya tenemos un merengue bien sólido. Y listo, ya estamos preparados para empezar a cocinar. Si te fijas, estoy utilizando una sartén antiadherente y la tengo ya puesta en el fuego a una potencia media-baja. Le he puesto también un poquito de aceite en spray para evitar que se me pegue. Y a continuación le añadimos ya directamente la yema de huevo. Vamos a aprovechar toda la cantidad que tenemos, la extendemos perfectamente por toda la superficie, que en esta ocasión es una sartén de 26 centímetros de diámetro. Y la vamos a cocinar lentamente, siempre a una potencia bastante baja y con la ayuda de una tapadera. La dejaremos unos 4 minutos. De vez en cuando vas dándole con la espátula y vas comprobando que ya se ha solidificado del todo. Cuando ya haya pasado esto, ya le puedes añadir sin ningún problema el merengue. Añadimos todo el merengue y lo extendemos perfectamente por toda la superficie de la sartén. Lo igualamos lo mejor que podamos, le ponemos la tapadera y tenemos que seguir cocinando a una potencia baja. En mi caso es una vitrocerámica que tiene hasta el 9 y lo estoy cocinando al 3,5, siempre con la tapadera. Y de vez en cuando le vamos dando con la espátula para separarla de las paredes y comprobando que ya está perfectamente sólido el merengue. Cuando ya esté listo, lo separamos bien con la ayuda de la espátula y ya tenemos nuestro pastel perfectamente preparado. Y ahora ya solamente nos queda presentarlo. Ahora fíjate muy bien porque queda súper chulo. Tenemos que tomar un cuchillo. Partimos justo por la mitad. Y ahora fíjate muy bien en el detalle. Con la ayuda de una espátula levantamos la mitad y la ponemos justo por encima, y de esta forma tan fácil ya tenemos el aspecto de un pastel. Pero no solamente el aspecto, te aseguro que de sabor está fantástico. Tenemos un pastel de merengue con un toque de limón simplemente espectacular y que además queda muy divertido, ya que no hemos necesitado utilizar horno y no lleva nada de harina, con lo cual no tiene nada de gluten y sobre todo queda súper ligero y muy rico. Y además solamente hemos necesitado 2 ingredientes principales, que son los huevos y el azúcar. No hemos tenido que encender el horno y además nos ha quedado un pastel muy cremoso,
muy ligero y que te va a encantar. Yo te animo a que lo pruebes en casa, que lo hagas. Si no quieres hacerlo de 4 huevos y lo quieres hacer más pequeñito, lo puedes hacer del tamaño que tú quieras, de 1 huevo, de 2, como más te guste, y sobre todo lo puedes personalizar a tu gusto, con esencia de vainilla, con limón o cualquier otro saborizante que te guste. Y que además lo puedes personalizar para hacerlo de dieta, porque podrías utilizar sin ningún problema un edulcorante en polvo en lugar de azúcar y tendrías un postre ligero, dulce y proteico. Pero espera, no hemos terminado todavía. Tengo que hacerte una pregunta muy importante en relación a las próximas recetas que subiremos en Recetas que Funcionan. Madre mía, prácticamente ya me la he acabado. Bueno, una preguntita. Me gustaría saber, ya que estamos a punto de acabar el confinamiento, que si estamos en la desescalada, por lo menos aquí en España, no sé en otros países, ¿qué receta de cara al verano os gustaría que subiera al canal? Sobre todo una receta que no tengamos y que sirva para salir por la puerta cuando salgamos del desconfinamiento. Entonces, dime un comentario o ponme un comentario con la receta fresquita que te gustaría que subiéramos aquí en el canal y que no tengamos en Recetas que Funcionan. Y muy importante, te recuerdo que me puedes seguir también en mi cuenta de Instagram, ya que en Instagram tienes un chat en el que me puedes hacer cualquier consulta, sobre todo cuando estás haciendo una receta y me puedes mandar pues un vídeo o unas fotografías acerca del resultado. Así que ya sabes, acuérdate de seguirme en Instagram, @recetasquefuncionan. Como siempre, antes de despedirme, quiero darte las gracias por haber dedicado tu tiempo a ver la receta. Si te ha gustado, por favor, regálame un like y compártelo con tus amigos, con tu familia y en tus redes sociales. Y te recuerdo que la próxima semana nos vemos aquí en Recetas que Funcionan con otra fantástica videoreceta.